Un millonario se disfrazó de pobre y fue a conocer a los padres de su prometida. Cuando los padres sirvieron la cena, él se aterrorizó con lo que vio en su plato. Daniel ajustaba su reloj discretamente mientras observaba el movimiento en el salón del evento de caridad. Una reunión que reunía figuras importantes de la sociedad en pro de una causa noble. La luz suave se reflejaba en sus ojos, revelando una expresión de curiosidad y cautela. Al pasar por una de las exposiciones de arte, su mirada fue capturada por la presencia de Marisa, que conversaba con una amiga sobre el impacto social de la caridad, un tema que coincidía con los propios valores de Daniel. ¿Realmente crees que estos eventos cambian algo en nuestra sociedad actual? ¿Piensas que tienen algún impacto positivo? Daniel interrumpió, acercándose con una sonrisa amigable. Marisa se volvió, sorprendida, pero rápidamente respondió con entusiasmo. Yo creo que sí, pero depende mucho de quién está detrás de ellos y de cómo se gestionan los recursos. ¿Tú no piensas que a veces se trata más de mostrar que de realmente ayudar? La sinceridad en su voz y la manera directa en que abordó el tema intrigaron a Daniel. A veces pienso exactamente eso, afirmó Daniel. Veo muchos de estos eventos en mi línea de trabajo. Soy propietario de una cadena de restaurantes y frecuentemente nos piden patrocinar estos eventos. Siempre me pregunto si realmente estamos haciendo una diferencia o solo participando en un espectáculo. La confesión de Daniel fue genuina, reflejando su deseo de hacer más que solo contribuir financieramente. Marisa miró a Daniel con una nueva luz, percibiendo que él no era solo otro empresario. Eso es interesante. Entonces tienes negocios con los que realmente podrías impactar positivamente dependiendo de cómo los uses. ¿Qué piensas que podríamos hacer mejor? Esa pregunta dio inicio a una discusión profunda sobre responsabilidad y empresas, ya que otro hecho en común entre ambos era el alto valor patrimonial de ambas familias debido a grandes inversiones. Pienso mucho en invitar a las personas a ayudar también, personas que no estén involucradas en este tipo de acción solo por obligación social, explicó Daniel, mientras guiaba a Marisa a un rincón más tranquilo del salón, donde podían conversar más cómodamente. Uno de los eventos en los que más participo es contra el contrabando de especies prohibidas en nuestro país. Soy vegetariano y odio que existan personas que siguen amenazando especies raras. La noche avanzaba, pero la conversación entre ellos solo se profundizaba. Daniel estaba cada vez más convencido de que Marisa no era solo una mujer inteligente y atractiva, sino alguien con quien realmente podría compartir no solo un futuro, sino también un propósito. Entonces viajaba en sus pensamientos. Esta bella mujer parece realmente querer hacer una diferencia en su vida y en la vida de la sociedad. Admiro mucho eso, creo que debemos conocernos mejor. Valdrá la pena con seguridad. A medida que el tiempo pasaba, la relación entre Marisa y Daniel evolucionaba de una amistad basada en respeto mutuo e intereses compartidos a un romance profundo y comprometido. Pasaban cada vez más tiempo juntos, compartiendo sueños, desafíos y risas, mientras su amor crecía. Era un proceso natural, casi imperceptible, como si cada momento juntos simplemente confirmara que estaban destinados a estar lado a lado. En una noche tranquila, Marisa se sentó a la mesa de cena con sus padres, Roberto y Elena, ambos muy elegantes. La conversación giraba en torno a los planes de Marisa para el futuro, y sus padres siempre tenían opiniones firmes sobre el asunto. Marisa, sabes que mereces a alguien de tu nivel, alguien que pueda ofrecerte el estilo de vida al que estás acostumbrada, dijo Elena, pasando la salsa de ensalada. Marisa suspiró sabiendo que sus padres veían el mundo a través de visiones que valoraban demasiado el dinero. Lo entiendo, mamá, pero creo que lo más importante es encontrar a alguien que realmente comprenda y comparta mis valores. No solo mi estatus social y esas otras cosas superficiales que ustedes por algún motivo parecen valorar tanto, respondió Marisa, tratando de desviar la conversación de dinero y estatus. Roberto la miró con una mirada penetrante, claramente no convencido. Los valores no pagan las cuentas, Marisa. Necesitas pensar en el futuro, en la estabilidad. Eso es lo que realmente importa al final de todo, insistió él, esperando que su hija viera la realidad como él la veía.
Marisa sabía que contar la verdad sobre el hombre que acababa de conocer, Daniel, por quien se sentía atraída y que era muy rico, podría calmar a sus padres, pero prefirió guardar ese secreto. Quería que si llegaban a tener algo más serio juntos, sus padres aprobaran a Daniel por quien era, no por lo que su dinero podría representar para la familia. Daniel es un hombre increíble, es atento y tiene una gran visión del mundo. Me hace realmente feliz, explicó Marisa, esperando que sus padres algún día pudieran ver más allá de las expectativas materiales. Mientras tanto, Daniel estaba en una joyería eligiendo un anillo de compromiso para Marisa. Quería algo que simbolizara su viaje juntos, algo tan único y hermoso como el amor que sentía por ella. Después de mucho buscar, encontró el anillo perfecto, una pieza delicada con un diseño elegante que sabía que Marisa adoraría. Con el anillo seguro en su bolsillo, planeaba un momento especial para proponerle matrimonio. Llegó el gran día. Daniel había planeado una cena a la luz de las velas en el restaurante donde tuvieron su primera cita oficial en aquel evento. Todo estaba perfectamente arreglado, desde las flores hasta la música que sonaba suavemente de fondo. Cuando se sirvió el plato principal, Daniel tomó la mano de Marisa. Marisa, desde que te conocí, mi vida cambió para mejor. Me has inspirado a ser una mejor persona, a soñar más alto y a amar más profundamente, comenzó él con la voz llena de emoción. Marisa sintió su corazón acelerarse, escuchando cada palabra con una mezcla de sorpresa y alegría. Daniel continuó: quiero pasar el resto de mi vida contigo, enfrentar todos los desafíos juntos y compartir todas las alegrías. Marisa, ¿aceptas casarte conmigo? Con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba la sala, Marisa respondió sin dudar. Sí, Daniel, 1000 veces sí. El momento fue mágico, el tipo de escena que Marisa siempre había imaginado, pero nunca esperó que se hiciera realidad. Sabía que se avecinaban desafíos, especialmente con sus padres, pero en ese instante, lo único que importaba era el amor y el futuro brillante que ella y Daniel construirían juntos. Mientras los dos celebraban, todos en el elegante restaurante brindaron por ellos y por el amor verdadero. Sentados juntos en la pequeña terraza del apartamento de Marisa, él sacó el tema con delicadeza. Marisa, me gustaría pedir formalmente tu mano a tu padre. Sería importante para mí tener la bendición de tus padres, dijo Daniel esperando una respuesta positiva. Marisa, sin embargo, dudó, desviando la mirada hacia el horizonte. Daniel, no sé si ahora es el mejor momento para que conozcas a mis padres. Son un poco tradicionales y muy exigentes. Su voz temblaba ligeramente mientras intentaba ocultar su ansiedad con una sonrisa forzada. Daniel percibió su vacilación y sintió un peso de incertidumbre formarse en su pecho. ¿Por qué estaría tan reacia a presentarme a ellos? ¿Será que Marisa teme que no esté a la altura de sus expectativas o habrá algo más que ella no me está contando? Daniel reflexionó sobre las interacciones anteriores de Marisa, recordando cómo rara vez mencionaba a sus padres, excepto para destacar sus altas expectativas. Tal vez realmente sean muy rígidos, o quizás Marisa teme que puedan desaprobar nuestra unión por alguna razón que aún no quiere revelar. Intentando aliviar la tensión, Marisa rápidamente cambió de tema. ¿Has visto las últimas noticias sobre ese escándalo de contrabando de animales exóticos? Es horrible pensar que hay personas por ahí vendiendo carne de animales en peligro de extinción. Me alegra que siempre estés del lado correcto de la ley, haciendo lo que puedes para ayudar, dijo ella, tratando de desviar la conversación a un territorio menos personal. Daniel asintió, pero la preocupación aún nublaba su mente. Sí, es realmente reprobable. Jamás podría entender cómo alguien se involucra en algo tan horrible. Haremos lo que podamos a través de nuestros restaurantes para asegurarnos de que nada de eso sea apoyado por nosotros. Pero, Marisa, Daniel la miró directamente a los ojos, buscando verdad en su expresión. Por favor, no cambies de tema, es importante para mí. ¿Por qué estás tan reacia a llevarme a conocer a tus padres? Marisa suspiró, sabiendo que no podría evitar la conversación por mucho más tiempo. Daniel, mis padres son realmente complicados. Tienen esta idea de que debería estar con alguien de cierto nivel, alguien que pueda elevar aún más nuestro estatus. Son extremadamente conservadores y lo juzgan todo. Tengo miedo de que te juzguen solo por tus orígenes humildes, antes de que hicieras tu fortuna.
Pero ahora soy rico, Marisa, ¿eso no los satisfaría? Ya he conocido personas así. Creo que el dinero podría ser suficiente para convencerlos si ese es realmente el gran problema para que finalmente los conozca. Preguntó Daniel, tratando de entender. No es tan simple. Para ellos, no se trata solo de dinero. Se trata de linajes, conexiones, son muy estrictos y exigentes con todo. Solo no quiero que seas herido o rechazado por ellos, sé lo venenosos que pueden ser. Confesó Marisa, la angustia clara en su voz. Daniel asintió, con una mezcla de frustración y comprensión en su mirada. Decidió que respetaría el tiempo de Marisa, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar esa barrera. Su amor por ella lo exigía, y estaba preparado para probar su valor, no solo como un empresario exitoso, sino como el hombre que amaba verdaderamente a Marisa. Un cierto día Daniel estaba verificando la disposición de los cubiertos y vasos en uno de sus restaurantes, vestido con una camisa simple y jeans, lo cual era su costumbre para mantener un perfil bajo y accesible. Mientras se movía entre las mesas, asegurándose de que todo estuviera perfecto para la noche, una pareja de mediana edad llamó su atención. Parecían estar buscando algo específico en el menú, murmurando entre ellos con expresiones de curiosidad y expectativa. Acercándose con una sonrisa, Daniel preguntó si podía ayudar con alguna recomendación. Estábamos curiosos sobre carnes exóticas que podrían ofrecer, dijo el hombre, mirándolo de arriba a abajo y asumiendo que Daniel era un mesero. Claro, tenemos varias opciones exóticas que son completamente legales y aprobadas para consumo aquí en México, explicó Daniel, manteniendo la voz amigable y profesional. Por ejemplo, tenemos carne de venado y de jabalí, ambas bastante populares por sus texturas y sabores únicos. Y por supuesto, todos nuestros proveedores están certificados para garantizar la sostenibilidad y legalidad. La mujer parecía intrigada y preguntó sobre carnes más exóticas, tal vez no permitidas. Daniel, percibiendo la dirección de la conversación, fue rápido en aclarar. Tenemos que ser muy cuidadosos con las regulaciones. Por ejemplo, carnes como la de armadillo o de ciertas aves exóticas están prohibidas en el país. No apoyamos ni servimos productos que violen las leyes de protección de la fauna. Impresionados con su conocimiento y la forma respetuosa con que trataba el asunto, la pareja asintió con aprobación. Antes de alejarse, Daniel, movido por la curiosidad y el instinto, preguntó casualmente: ¿Puedo saber sus nombres? Me gusta llamar a mis clientes por su nombre. Somos Roberto y Elena. Vivimos aquí en la ciudad desde hace muchos años, pero es la primera vez que venimos a este restaurante. Estamos listos para hacer nuestro pedido, de hecho, respondió el hombre con un leve aire de orgullo que no transmitía mucha simpatía de su parte. Al escuchar los nombres, una sospecha creció en el corazón de Daniel. Ustedes no serían por casualidad los padres de Marisa, ¿verdad? Ella me contó sobre sus padres y sus nombres, y creo que sería mucha coincidencia que ustedes se llamaran de la misma forma que los padres de ella. Con una mezcla de sorpresa y cautela, Elena confirmó: Sí, somos sus padres. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué hablan de nosotros dos? Espero que estés tratando muy bien a nuestra hija, si realmente son amigos o algo así, ya que conoces el nombre de sus padres. Tomando una respiración profunda, Daniel decidió presentarse. Pido disculpas por la confusión inicial. No quería dejarlos confundidos. Soy Daniel, trabajo con comida y, más importante, soy el prometido de Marisa. Me gustaría mucho que cenáramos juntos, tal vez para conocernos oficialmente. Roberto y Elena intercambiaron miradas un tanto sorprendidos, pero aceptaron la invitación. Digamos que sería un placer recibirte en nuestra casa en un futuro próximo, señor Daniel, dijo Roberto, aunque su voz llevaba una nota de reserva. Después de que Daniel se alejó, los murmullos entre Roberto y Elena no fueron nada positivos. ¿Cómo pudo Marisa involucrarse con alguien que confundimos con un mesero?, criticó el hombre en voz baja. Parece decente, pero definitivamente no es lo que esperábamos para ella, añadió decepcionado. La noche de la cena finalmente había llegado. Marisa estaba en la cocina ayudando a su madre, Elena, a preparar un plato típico para la cena cuando Roberto, su padre, entró en la sala con una postura más seria de lo usual.
Marisa, necesitamos hablar sobre un asunto importante, anunció él, tirando de una silla para sentarse frente a frente con ella. Elena pausó sus actividades, limpiándose las manos en el delantal mientras observaba la interacción, un leve fruncimiento de preocupación marcando su frente. «¿Qué ha pasado, papá? ¿No sueles actuar así en cualquier situación?», preguntó Marisa, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Podía sentir por el tono de voz de su padre que la conversación sería más grave que una simple discusión cotidiana. Roberto suspiró, eligiendo sus palabras con cuidado, pero su frustración era palpable. «Hoy, al visitar uno de los restaurantes de la ciudad, encontramos a Daniel. Nos abordó, se presentó como trabajador del lugar y, más sorprendentemente, como tu prometido. Marisa, ¿por qué tuvimos que descubrir sobre tu compromiso de esta manera? ¿Por qué nos ocultaste esto?». Marisa sintió el peso de las palabras de su padre. Había dudado en contar a sus padres sobre el compromiso, temiendo exactamente esa reacción. «Estaba tratando de encontrar el momento adecuado para hablar con ustedes. Quería que conocieran mejor a Daniel antes, para que vieran por ustedes mismos lo maravilloso que es. No quería que juicios precipitados lo afectaran negativamente», explicó ella, su voz temblorosa con la tensión del momento. Elena intervino suavemente, tratando de mediar la conversación. «Entendemos que quieras proteger tu relación, querida, pero somos tu familia. Deberíamos haber sido algunas de las primeras personas en saberlo. Ser sorprendidos de esta forma nos pone en una posición incómoda». Marisa bajó la cabeza, sintiéndose dividida entre el amor por Daniel y el respeto por sus padres. «Lo entiendo, y lo siento mucho por esto. No volverá a suceder. Solo quería hacer las cosas de la manera correcta y pedirme matrimonio de una manera respetuosa». Roberto, aún insatisfecho pero decidiendo seguir adelante, cambió el enfoque de la conversación. «Bien, ya que él nos invitó a cenar, asumiré la responsabilidad del menú. Quiero asegurarme de que todo esté perfecto». Con un gesto despidió a las mujeres de la cocina. Tan pronto como Elena y Marisa salieron, Roberto se dirigió al sótano donde tenía un congelador especial para carnes seleccionadas. Al abrirlo, rebuscó entre los artículos hasta encontrar exactamente lo que buscaba: paquetes de carne exótica que ocasionalmente adquiría a través de contactos dudosos. «Esto impresionará a nuestro sabelotodo culinario», murmuró para sí mismo, con una sonrisa maliciosa dibujada en su rostro. «Vamos a ver si puede identificar estas piezas. Será una verdadera lección de humildad para él», continuó, mientras planeaba una cena que no solo desafiaría a Daniel, sino también reafirmaría su posición dominante en la familia. Con las carnes en mano, Roberto subió de vuelta para preparar una cena que él creía sería inolvidable, completamente ajeno al conflicto potencial que sus elecciones podrían provocar. El sol ya comenzaba a ponerse cuando Daniel llegó a la residencia de Marisa vestido de manera simple pero elegante. Optó por una camisa de lino clara y pantalones de algodón, un contraste notable con el ambiente lujoso que le esperaba. Marisa, visiblemente ansiosa, abrió la puerta y quedó perpleja al verlo. «Daniel, ¿qué estás haciendo vestido de esta manera para una cena con mis padres? Son muy exigentes y esperan formalidad, y ni siquiera sabía que esta cena iba a suceder para empezar», dijo, con la preocupación clara en su voz mientras miraba su ropa casual. Daniel sonrió gentilmente, poniendo una mano reconfortante sobre el hombro de ella. «Confía en mí, Marisa. Quiero que me vean como realmente soy, no solo como una imagen que puedo proyectar. Los conquistaré con mi sinceridad y respeto, no con mi ropa», explicó, tratando de calmar los nervios de ella. Reluctantemente, Marisa asintió, llevándolo adentro. La cena estaba a punto de comenzar y el clima era tenso. El comedor estaba meticulosamente decorado, con porcelanas finas y cubiertos de plata relucientes, reflejando el gusto sofisticado y materialista de sus padres, Roberto y Elena. Recibieron a Daniel con un apretón de manos frío y una sonrisa forzada, claramente juzgando su apariencia simplista. Durante la cena, la conversación fue superficial, con Roberto y Elena hablando sobre eventos sociales recientes y sus viajes lujosos. Daniel se mantuvo educado, respondiendo cuando era necesario y manteniendo su enfoque en Marisa, que estaba claramente incómoda con la tensión entre sus dos realidades. Finalmente, se sirvió el plato principal. Daniel observó mientras el camarero colocaba delante de él un plato con la comida principal,
pero algo llamó su atención e hizo que sus ojos casi saltaran de sus órbitas. Notó que el plato contenía carnes exóticas que inmediatamente reconoció como potencialmente ilegales. Su mente comenzó a girar con sospechas y preocupaciones. Esto parece carne de especies protegidas que estoy estudiando en el curso. ¿Cómo consiguieron esto? ¿Estarán involucrados en contrabando? Se preguntaba horrorizado con la posibilidad de que sus futuros suegros estuvieran involucrados en actividades tan oscuras. Aún así, mantuvo su compostura, moviendo la carne hacia un lado del plato mientras comía los acompañamientos. La comida continuaba y sentía el peso de cada masticación, el malestar creciendo dentro de sí. Al percatarse de que Daniel no tocaba la carne, Roberto finalmente rompió el incómodo silencio. «Daniel, noté que no comiste la carne. ¿Hay algo mal? Dada tu vasta experiencia con restaurantes, imaginé que apreciarías nuestras elecciones un tanto diferentes. Esperaba que intentaras adivinar cuál es esta pieza», preguntó Roberto con un tono de desafío mezclado con curiosidad. «Ah, sí, sobre eso», comenzó Daniel eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Realmente aprecio el esfuerzo. Y es cierto que entiendo bastante sobre carnes, pero recientemente adopté una dieta vegetariana por razones de salud y ética», explicó, tratando de mantener la atmósfera lo más ligera posible. Elena, sorprendida, arqueó una ceja, claramente intrigada por esta revelación. «Interesante. ¿Y cómo mantienes tu conocimiento sobre carnes siendo vegetariano?», preguntó, mirando a Daniel con una mezcla de escepticismo e interés. La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones y curiosidad, mientras Daniel ponderaba cómo responder, sabiendo que cada palabra podría alterar drásticamente la dinámica de esa noche. Cuanto más me adentro en el tema, más justificable me parece la idea de ser vegetariano. Es algo muy personal. A medida que la cena se acercaba a su fin, la atmósfera permanecía cargada, una mezcla de formalidad y tensiones no dichas. Daniel, manteniendo la compostura durante toda la noche, se despidió de Roberto y Elena con un apretón de manos educado y una sonrisa que apenas disimulaba su inquietud. Marisa acompañó a Daniel hasta la puerta, notando la expresión seria en su rostro. «Daniel, ¿estás bien? Pareciste un poco distante después del plato principal. No esperaba que la persona que organizó esta cena sin decirme antes se quedara tan callada frente a mis padres. No sé si felicitarte o regañarte», dijo Marisa, su voz cargada de preocupación. Daniel dudó por un momento antes de responder. «Marisa, sé que parecerá una locura, pero la carne que se sirvió en la cena creo que podría ser de contrabando. Algunas de esas carnes no solo son exóticas, son totalmente ilegales en nuestro país». Marisa lo miró con incredulidad, sus cejas arqueadas en sorpresa. «Daniel, eso es imposible. Mis padres han estado involucrados en campañas contra el contrabando durante años. Son de los mayores donantes para organizaciones que protegen animales salvajes. Debes estar equivocado», respondió ella, su voz firme, tratando de convencerlo de que había un error. «Entiendo por qué parece improbable, Marisa, pero algo no está bien. El conocimiento que tengo de carnes me dice que esas no eran comunes. Haré lo que sea necesario para probar lo que digo. Si estoy equivocado, te prometo que les pediré disculpas y no volveré a tocar el tema», afirmó Daniel con determinación clara en su voz. Marisa, todavía sin creer en nada de eso, solo asintió. «Está bien, Daniel. Haz lo que necesites hacer, pero no inventes nada muy complejo o peligroso». Cerró la puerta detrás de él, con la duda y la preocupación mezcladas en su mirada mientras lo veía alejarse. Mientras tanto, de vuelta en la cocina, Roberto y Elena conversaban sobre la cena. «Creo que la cena fue un éxito. A pesar de las elecciones alimentarias sorprendentes de Daniel, quedó muy sorprendido con el plato que serviste para todos», comentó Elena, recogiendo los platos. Roberto rió, una risa baja y confiada. «Sí, aunque me hubiera gustado ver su expresión si supiera lo que realmente estaba en su plato. Serví carne de pangolín, ¿sabías? Una exquisitez rara, y sí, una especie en peligro de extinción, pero nuestros proveedores realmente consiguen cualquier cosa». Elena miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos antes de responder. «¿Y los pangolines que recibimos la semana pasada? ¿Cómo va esa situación?».
Sé que gran parte muere en el transporte, ya que nuestros transportadores son muy vigilados por la policía. Están seguros en nuestro lugar secreto. Nuestros contactos en Asia siguen suministrando, y la demanda aquí solo crece. Este negocio de contrabando se está volviendo muy lucrativo, más que cualquier donación que hacemos para silenciar a las organizaciones ambientalistas, dijo Roberto revisando su celular para verificar actualizaciones de sus asociados. Elena sonrió, satisfecha con la confirmación. Solo necesitamos mantener esto fuera de los reflectores. Las donaciones son una excelente cobertura. Nadie sospecha de defensores de la vida salvaje cuando están realizando una operación de contrabando como esta que tenemos. La conversación dejaba claro que, a pesar de sus apariencias y reputación como defensores de la vida salvaje, Roberto y Elena estaban profundamente involucrados en un esquema de contrabando que financiaban, usando su influencia y recursos para camuflar sus verdaderas actividades. Mientras limpiaban la cocina, ambos reflexionaban sobre el éxito de su emprendimiento ilícito, ignorando las posibles consecuencias si sus acciones fueran descubiertas. En los días que siguieron a la cena, Daniel se consumió en la necesidad de desentrañar la verdad sobre las actividades sospechosas de los padres de Marisa. Pasaba horas en su oficina, rodeado de notas y mapas, buscando información sobre rutas de contrabando y posibles lugares de almacenamiento ilegal de animales. Su obsesión era palpable, cada pista y cada detalle meticulosamente analizados en busca de una prueba concreta. Marisa, percibiendo la creciente obsesión de Daniel, lo encontró una tarde, rodeado de papeles y fotos aéreas de un área remota que él sospechaba que era un punto de contrabando. «Daniel, esto ya está yendo demasiado lejos», comenzó, la preocupación marcando cada palabra. «Estás dejando que esto consuma tu vida. Por favor, piensa en lo que estás haciendo. Mis padres no son criminales. Te estás poniendo en peligro por algo que no es verdad». Daniel la miró con los ojos cansados, pero con la determinación aún firme. «Marisa, encontré un lugar que puede ser la clave para todo esto. Es una área aislada, con registros de actividades sospechosas, cerca de la carretera de Milford. Necesito verlo de cerca». «No, Daniel, no necesitas hacerlo». Marisa elevó la voz, la frustración y el miedo evidentes en su tono. «Es peligroso. ¿Y si te pasa algo? No puedo perderte por una sospecha infundada. Te necesito aquí, seguro. Por favor, prométeme que no irás». Daniel, viendo la angustia genuina en Marisa, suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. «Está bien. Prometo que no iré. No haré nada que pueda preocuparte o ponernos en riesgo», dijo, aunque una parte de él gritaba para seguir adelante. Mientras tanto, en el galpón escondido en las profundidades de un denso bosque, Roberto y Elena visitaban un complejo clandestino donde se mantenían animales exóticos antes de ser vendidos en el mercado negro. Las instalaciones eran extensas, bien ocultas bajo la cobertura del bosque, con múltiples jaulas que albergaban desde aves raras hasta mamíferos exóticos. «Necesitamos asegurarnos de que todo se mantenga bajo control, especialmente ahora que Daniel está haciendo preguntas», dijo Roberto, inspeccionando las instalaciones con una mirada crítica. «Él es más listo de lo que esperábamos inicialmente». Elena, a su lado, observaba un grupo de pangolines enjaulados. «Es una pena que Marisa se haya involucrado con alguien tan curioso y molesto como ese hombre. Tenemos que mantener esto lejos de ella, por su bien y por el nuestro. No podemos prever cómo reaccionaría a todo esto». «Ella no puede saberlo», coincidió Roberto pensativo. «Su inocencia sobre nuestro negocio ha sido una bendición. Y en cuanto a Daniel, necesitamos desviar su atención. Quizás sea hora de usar nuestros contactos para calmar sus sospechas de manera permanente». Los dos caminaban por el lugar discutiendo no solo las operaciones diarias, sino también estrategias potenciales para lidiar con la amenaza que Daniel representaba. Cada paso que daban entre los animales silenciosos era un recordatorio de lo mucho que estaba en juego y de lo lejos que estaban dispuestos a llegar para proteger lo que habían construido. Impulsado por un sentido de justicia y la necesidad de descubrir la verdad, Daniel ignoró las súplicas de Marisa y decidió ir al lugar sospechoso por su cuenta. Antes de partir, preparó su equipo meticulosamente, incluyendo una cámara de alta definición, un grabador de voz y su celular cargado con varias baterías extras.
Se vistió con ropa oscura y resistente, apropiada para no llamar la atención y para el terreno potencialmente áspero del lugar. Su corazón latía con una mezcla de determinación y nerviosismo mientras conducía hasta la dirección que había descubierto. Al llegar, Daniel estacionó su coche a una distancia segura y se acercó a pie, manteniéndose oculto tras la densa vegetación. El complejo estaba tranquilo, pero la actividad era claramente visible a la luz del atardecer. Desde lejos, avistó a Roberto y Elena supervisando la transferencia de algunas cajas grandes a un vehículo. Sin dudarlo, comenzó a filmar, asegurándose de capturar cada detalle, cada movimiento sospechoso. Roberto, Elena, ¿cómo pueden vivir con ustedes mismos engañando a todos a su alrededor? Son contrabandistas y mentirosos, gritó Daniel manteniéndose escondido, pero asegurándose de que su voz fuera escuchada. Esto va a acabar, Marisa sabrá quiénes son realmente. Ella se decepcionará y horrorizará con sus acciones. Al escuchar los gritos, Roberto y Elena miraron alarmados en su dirección. Rápidamente hicieron señas a algunos hombres robustos que esperaban cerca de uno de los galpones. En cuestión de minutos, Daniel fue capturado y, sin mucha ceremonia, encerrado en una jaula grande que antes albergaba animales exóticos. Luchando contra el pánico que comenzaba a instalarse, Daniel observaba mientras la pareja se acercaba. ¿Realmente crees que puedes amenazarnos, Daniel? No tienes idea con quién estás lidiando, dijo Roberto con una frialdad calculada. Elena, mirando a Daniel con una mezcla de pena y desprecio, añadió: Vamos a resolver esto. Por el rescate de un multimillonario podemos conseguir una buena suma. Si descubrimos que eres dueño de la cadena de restaurantes, basta con buscar el nombre de alguien en las investigaciones. Daniel, comprendiendo la gravedad de su situación, comenzó a entender la extensión del esquema de contrabando. Miró a su alrededor, viendo a los animales en pequeñas jaulas, y sintió una oleada de tristeza y compasión por esas criaturas inocentes. Su corazón se apretaba al pensar en su sufrimiento, y una profunda ira crecía dentro de él contra aquellos que lucraban con tal crueldad. Mientras tanto, Marisa, que había vuelto a casa para buscar las llaves de la oficina de una de las ONGs de sus padres, revisaba la casa en busca del manojo de llaves que parecía haber desaparecido. Escudriñaba cajones, miraba debajo de papeles y revisaba entre los libros en la estantería, cada vez más frustrada por la dificultad de encontrar lo que necesitaba. El silencio de la casa aumentaba su ansiedad. Cada segundo parecía extenderse mientras continuaba su búsqueda desesperada. Marisa revisó una vez más los cajones de la sala, su corazón latiendo fuerte con la creciente sensación de que algo andaba mal. Cada lugar posible donde las llaves podrían estar ya había sido meticulosamente revisado, pero sin éxito. Con un suspiro pesado decidió llamar a su padre con la esperanza de que él pudiera tener una pista sobre el paradero de las llaves, o tal vez incluso las hubiera llevado por error. Ella tomó su celular, sus dedos deslizándose con urgencia por la pantalla hasta encontrar el número de su padre. Mientras el teléfono sonaba, intentaba controlar la respiración, preparándose para mantener la calma durante la conversación. «Papá», comenzó en cuanto él atendió, su voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos. «Estoy buscando las llaves de la oficina de la ONG y no puedo encontrarlas por ninguna parte. ¿No las has visto por ahí? Realmente las necesito». Al otro lado de la línea, Roberto respondió con una voz que parecía extrañamente apresurada y algo entrecortada, lo que inmediatamente levantó más sospechas en Marisa. «Oh, Marisa querida, estoy en casa ahora y miré alrededor rápidamente cuando mencionaste las llaves, pero no vi nada por aquí. Tal vez las dejaste en otro lugar. Sabes cómo a veces esas cosas simplemente desaparecen». Marisa frunció el ceño, confundida con la respuesta rápida y algo evasiva de su padre. Estaba a punto de insistir en la extrañeza de la situación cuando un grito ahogado atravesó el silencio de fondo de la llamada. Era una voz familiar, desesperada y clara incluso a la distancia. «Marisa». Era Daniel, sin duda. «Papá, ¿qué fue eso? Escuché a alguien gritar. ¿Está todo bien allí?» «Me gustaría que me contaras dónde están realmente en este momento», preguntó Marisa, la ansiedad creciendo exponencialmente con cada latido de su corazón. Roberto, dándose cuenta de que podría haber cometido un error al no verificar el entorno antes de atender la llamada, respondió rápidamente, tratando de encubrir cualquier preocupación. «Ah,
No te preocupes, querida. Debe haber sido la televisión. Estaba viendo una película aquí. ¿Sabes cómo son de ruidosas esas películas de acción? Pero antes de que Marisa pudiera procesar la respuesta y cuestionar más, la llamada se cortó abruptamente, dejándola con el teléfono aún en la mano y una sensación de pavor. El miedo y la preocupación por el bienestar de Daniel, combinados con la sospecha de que su padre estaba mintiendo, la impulsaron a la acción. Marcó rápidamente el número de la policía reportando su preocupación. «Por favor, necesito que alguien vaya al lugar en la carretera vieja de Milford. Mi prometido puede estar en peligro». Mencionó esta área antes, sospechando de actividades ilegales. Después de pasar la información a la policía, Marisa no esperó. Tomó las llaves del coche y condujo lo más rápido posible hacia el lugar indicado, el corazón apretado por la ansiedad y el miedo a lo desconocido. Mientras tanto, en el lugar aislado, Daniel estaba aprisionado en una jaula enfrentando a Roberto y Elena. «¿Qué van a hacer conmigo ahora? Marisa pronto notará mi ausencia y vendrá a buscarme», preguntó, tratando de mantener la calma a pesar de las circunstancias desesperadas. Elena miró a Roberto antes de responder, su voz fría y calculadora. «Aún no lo hemos decidido. Tal vez deberíamos mantenerte como rehén, pedir un rescate, o quizás convencerte de trabajar para nosotros. Hay tantas opciones que es difícil elegir solo una». Por la ciudad, Marisa, con el corazón latiendo aceleradamente, condujo a toda velocidad hasta el lugar indicado por Daniel. Cuando llegó, su coche derrapó en la gravilla mientras frenaba bruscamente. Saliendo del coche, su respiración estaba pesada, los ojos recorriendo frenéticamente el área en busca de cualquier señal de Daniel. Mientras se acercaba al almacén, Roberto y Elena, que habían visto su llegada a través de las cámaras de seguridad, salieron a su encuentro con expresiones forzadamente calmadas. «Marisa, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Elena, tratando de esconder la tensión en su voz. «Vine a buscar algo que olvidé, pero ¿qué hacen ustedes aquí? Dijeron que estaban en casa y he oído que este lugar tiene una reputación dudosa con algunas denuncias de contrabando». Marisa disparó las preguntas rápidamente, la sospecha evidente en cada palabra. Roberto intentó mantener la calma. «Estamos aquí simplemente para ver este almacén que está siendo subastado por nuestra alcaldía tras una gran investigación y nada más. Estamos pensando en comprarlo para expandir las actividades de la ONG», dijo él, evasivo sobre los detalles. «¿Y por qué mentiste diciendo que estaban en casa cuando no lo estaban? ¿Y por qué están en un lugar con tantas denuncias de contrabando? ¿Y por qué Daniel gritó mi nombre en medio de nuestra llamada? Papá, ¿dónde está él?». Las preguntas de Marisa eran como flechas, directas y afiladas. Los padres intercambiaron miradas nerviosas, incapaces de formular respuestas convincentes. Fue entonces cuando un grito distante cortó el silencio. Una vez más, la voz de Daniel llamando a Marisa. Sin esperar una respuesta, ella corrió hacia el sonido, sus padres dudando en seguirla. Marisa encontró a Daniel aprisionado dentro de una jaula. Con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas, rápidamente desbloqueó la puerta de la jaula. Daniel salió, sus ojos encontrando los de ella, ambos aliviados por estar juntos nuevamente, pero aún envueltos en la tensión del momento. Roberto y Elena se acercaron, reclamando de la interferencia de Marisa. «No deberías haber venido aquí, Marisa. Esto es asunto completamente nuestro y de nadie más. No deberías haberte involucrado en esto», dijo Elena, su voz fallando en la tentativa de autoridad. Marisa, ahora de pie junto a Daniel, su ira y decepción hervían a la superficie, enfrentó a sus padres. ¿Cómo pudieron hacer esto? Mentiras, contrabando, poner a Daniel en una jaula. Esto es inaceptable. Son mis padres, pero lo que hicieron aquí es horrible. Deberían ser responsables, deberían proteger, no causar daño. Miren, la policía está afuera. Es mejor que se vayan por otro lado si no quieren ser arrestados, dijo, con voz firme pero con el corazón roto por la traición. Daniel, confuso y todavía tratando de entender la situación, le preguntó mientras sus padres se apresuraban a salir. ¿Por qué los estás salvando de ser finalmente castigados por sus actos contra las especies en peligro de extinción? Te mintieron, son criminales. Marisa miró hacia atrás, observando la figura de sus padres desaparecer en la oscuridad. A pesar de todo, siguen siendo mis padres. No puedo hacerles daño.
Son la única familia que me queda, dijo, con la voz cargada de emoción y un cierto peso que Daniel aún no comprendía. Él se quedó allí observando a Marisa, reflexionando sobre sus últimas palabras. La única familia que me queda. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué otras pérdidas había enfrentado? La noche aún reservaba muchas preguntas, y mientras los sonidos de las sirenas comenzaban a resonar a lo lejos, el peso de las revelaciones apenas comenzaba a desplegarse. Después de la tensa noche en el almacén, la policía logró capturar a todos los contrabandistas que trabajaban con Roberto y Elena, quienes, sin embargo, lograron escapar. De vuelta a la comodidad del hogar, Marisa y Daniel intentaban consolarse mutuamente, aún tratando de procesar los eventos recientes. Daniel se sentó junto a Marisa en el sofá, sosteniendo sus manos entre las suyas. Nunca imaginé que todo esto sucedería, Marisa. Cuando vi lo que estaba pasando, todo lo que quería era protegerte, dijo, su voz llena de preocupación y cariño. Marisa, visiblemente afectada y aún en shock, luchaba por encontrar palabras. Yo simplemente no puedo creerlo, Daniel. Mis padres estaban involucrados en algo tan horrible. ¿Cómo no pude verlo? ¿Cómo pude ser tan ciega? Sacudía la cabeza, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. Daniel la abrazó, ofreciendo el consuelo que podía. No tenías manera de saberlo, Marisa. Lo ocultaron de todos. Tienes que saber que no eres en absoluto responsable por los actos absurdos y totalmente irresponsables de ellos con la naturaleza. Solo ellos tienen culpa en esto. Fue entonces que Daniel, recordando algo que Marisa había mencionado antes, preguntó suavemente. Marisa, mencionaste algo sobre haber perdido parte de tu familia. ¿Puedes contarme un poco más sobre eso? Marisa respiró hondo, tratando de recomponerse. Hace algunos años, parte de mi familia estaba en un avión privado que se estrelló. Todos a bordo murieron. Eran mis tíos, primos. Quedé devastada. Los únicos parientes que me quedaron están en otro país, y perdimos contacto hace mucho tiempo. Desde entonces, mis padres son todo lo que tengo. Daniel apretó su mano, su corazón pesado por el dolor de ella. Lo siento mucho, Marisa, pero debes saber que cuando nos casemos formaremos nuestra propia familia, una familia basada en amor, honestidad y respeto. Sin embargo, aún debemos asegurarnos de que se haga justicia. Lo que hicieron tus padres es imperdonable y deben ser responsables por ello. Marisa asintió, la determinación comenzando a reemplazar el shock inicial. Tienes razón, Daniel, necesitamos hacer algo para castigar a mis padres y mostrarles el camino correcto para vivir la vida. Sé que su educación fue mala, pero eso no justifica tratar mal a los animales. Fue entonces que Daniel sugirió una trampa para capturar a sus padres. Podemos hacer que piensen que terminaste conmigo porque me entrometí demasiado en los negocios de la familia. Podemos llamarlos para una reunión, diciendo que quieres discutir algo importante. Marisa estuvo de acuerdo, viendo la oportunidad de finalmente llevar a sus padres ante la justicia. Está bien, haremos exactamente eso. Los llamaré para que se encuentren conmigo en el parque de la ciudad. No sospecharán nada y tendremos a la policía de nuestro lado para capturarlos a ellos y a cualquier otro que intente defenderlos. En los días siguientes, planearon cuidadosamente cada detalle. Marisa hizo la llamada, su voz temblorosa pero convincente, mientras Daniel y la policía se preparaban en posiciones estratégicas alrededor del lugar de la reunión. En el día señalado, Marisa estaba sentada en un banco del parque, esperando nerviosamente la llegada de sus padres. Daniel observaba desde lejos junto con el equipo de policía escondido entre los árboles y arbustos. El aire estaba tenso con la expectativa del inminente enfrentamiento, y Marisa sostenía su teléfono con las manos temblorosas, lista para dar la señal en cuanto avistara a Roberto y Elena acercándose. El día estaba nublado y la brisa fría agitaba las hojas de los árboles en el parque donde Marisa había acordado encontrarse con sus padres. Sentada en un banco aislado, observaba nerviosamente el sendero que conducía al lugar, su corazón latiendo rápido mientras esperaba la llegada de Roberto y Elena. Daniel, junto con el equipo de policía, observaba desde una distancia segura, listo para intervenir en el momento adecuado. Cuando Marisa vio a sus padres acercándose, respiró hondo, fortaleciendo su determinación. Tan pronto como llegaron, las expresiones de Roberto y Elena eran de preocupación,
pero también de alivio al ver a Marisa sola. «Querida, ¿por qué querías vernos aquí? ¿Y dónde está ese entrometido de tu prometido Daniel? Pensé que siempre estaban juntos ahora, ya que casi nos cambiaste por él ayer», preguntó Elena con una voz suave, tratando de sondear la situación. Marisa miró a sus padres con una expresión seria. «Necesitaba hablar con ustedes, lejos de cualquier interrupción. Sobre Daniel, lo que pasa es que en realidad terminé con él, y fue algo muy reciente», comenzó Marisa observando atentamente la reacción de sus padres. «Él descubrió cosas sobre el negocio de ustedes, sobre el contrabando. No sabía qué hacer, estaba confundida, pero después de pensarlo mucho, decidí que quiero ayudarlos. Necesitamos resolver esto juntos», dijo Marisa, buscando obtener una confesión. Elena y Roberto intercambiaron miradas preocupadas. Entonces Roberto se acercó a Marisa, bajando la voz. «Marisa, hiciste lo correcto viniendo a nosotros, vamos a resolver esto. Pero necesitamos que entiendas, todo lo que hicimos fue para garantizar lo mejor para nuestra familia». Elena, sintiéndose más segura, añadió: «Podemos encontrar una salida juntos. Quizás incluso podamos traer a Daniel a nuestro lado, si él está dispuesto a entender los motivos por los que hacemos esto, pero solo si tiene la mente abierta para ello». Antes de que pudieran continuar, Marisa dio una señal discreta a Daniel, quien estaba atento a la conversación. En cuestión de segundos, policías emergieron de sus escondites y se acercaron rápidamente a Roberto y Elena, quienes se quedaron visiblemente impactados. «¿Qué está pasando aquí? No es posible que nuestra propia hija nos haya tendido una trampa. No podemos confiar en nadie», exclamó Roberto mientras los policías anunciaban que estaban siendo arrestados por su implicación en el contrabando de animales. Mientras eran esposados, Roberto miró furiosamente a Daniel, quien ahora se acercaba. «Tú la convenciste, ¿verdad? Tenía que ser. Eres muy rico ahora, pero vienes de una familia muy humilde, lo que claramente se refleja en ti. Has corrompido a nuestra propia hija en contra nuestra». Daniel se mantuvo calmado, a pesar de las acusaciones. Marisa, por su parte, comenzó a llorar. La realidad de la situación finalmente la golpeó. Daniel la abrazó, ofreciéndole consuelo mientras sus padres eran llevados. «Hiciste lo correcto, Marisa. Esto se trata de justicia, de hacer lo correcto, aunque sea difícil». Marisa, aún abrazada a Daniel, observaba mientras sus padres eran colocados en la patrulla policial. Con lágrimas en los ojos, pero con una sensación de alivio por haber hecho lo correcto, se alejó del lugar con Daniel, lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida, lejos de las sombras del pasado. Los días después del arresto de los padres de Marisa estuvieron cargados de emociones encontradas. A pesar del alivio y la sensación de justicia, había una tristeza persistente en el corazón de Marisa por la situación de sus padres. Para tratar de aliviar la mente y encontrar algo de normalidad, Daniel sugirió que comenzaran a planear su boda, un evento que esperaban fuera un nuevo comienzo, lleno de esperanza y alegría. Juntos se dedicaron a la planificación, eligiendo cada detalle con cuidado y cariño. Decidieron por una ceremonia simple, pero elegante, al aire libre, aprovechando la belleza natural de un jardín local que Marisa siempre había adorado. Las discusiones sobre flores, música e invitados traían momentos de ligereza y conexión, permitiendo que ambos se distrajeran de los recuerdos dolorosos recientes. El día de la boda llegó rápido y fue un día claro y soleado, como si el propio clima quisiera ofrecer lo mejor para la ocasión. Marisa estaba deslumbrante en un vestido de novia fluido con detalles delicados, y Daniel, siempre elegante, vestía un traje a medida que complementaba perfectamente su apariencia. La ceremonia fue íntima, con amigos cercanos y familiares que apoyaban incondicionalmente a la pareja. Intercambiaron votos sinceros y conmovedores, prometiendo amor, lealtad y un futuro compartido sin importar los desafíos que pudieran surgir. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de la recepción, Daniel y Marisa se apartaron para un momento a solas. Sentados bajo un viejo roble, reflexionaron sobre los eventos recientes. «Sabes, Marisa, a pesar de todo, siento que estas pruebas nos han fortalecido, nos han unido más», dijo Daniel sosteniendo su mano. Marisa asintió, apoyando la cabeza en su hombro. «Es verdad, y a pesar del dolor creo que hemos encontrado nuestra propia justicia.
Ahora necesitamos enfocarnos en nuestro futuro, en construir la familia que siempre soñamos, respondió con una tímida sonrisa surgiendo en sus labios. El silencio cómodo entre ellos fue un testimonio del entendimiento mutuo y la complicidad que habían desarrollado. Y hablando de familia, Marisa comenzó, vacilante, pero con un brillo de excitación en los ojos. Descubrí algo ayer que cambiará nuestras vidas aún más. Daniel la miró, curioso. ¿Qué es lo que necesitas tanto contarme? Sabes que no me gusta esperar sorpresas, me siento ansioso, especialmente después de lo que hemos pasado últimamente, confesó él. Estoy embarazada, Daniel. Vamos a tener un bebé, nuestro propio hijo, y vamos a formar una linda familia junto a él o ella, ya que aún no sabemos su género. La revelación vino cargada de alegría y un poco de nerviosismo sobre la nueva responsabilidad. La reacción de Daniel fue inmediata. Sus ojos se iluminaron y la atrajo hacia un abrazo apretado. Eso es increíble, Marisa. No podría estar más feliz. Vamos a ser padres. Él rió, el sonido llenando el aire a su alrededor con pura felicidad. Después de los tumultuosos eventos que llevaron a la prisión de sus padres, Marisa se encontraba en una encrucijada de emociones y decisiones. El dolor de la traición familiar era profundo, pero sabía que no podía dejar que la sombra de los errores de sus padres definiera su futuro. Con una resolución firme, decidió que era hora de cortar los lazos y comenzar un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo enfocado en la curación y la contribución. Inspirada por el apoyo incondicional de Daniel, Marisa se sumergió en proyectos sociales, principalmente aquellos dirigidos a la protección ambiental y la rehabilitación de animales, un reflejo directo de los crímenes de sus padres. Se convirtió en una figura activa en varias ONGs, usando su experiencia y recursos para hacer la diferencia. Daniel, por su parte, estaba a su lado en cada paso, ofreciendo no solo apoyo financiero, sino también su tiempo y energía. Juntos participaban en campañas de concienciación, ayudaban en la recaudación de fondos y eran voluntarios en refugios de animales. A medida que Marisa se involucraba más con el trabajo comunitario, sentía que estaba de alguna manera redimiendo la imagen de su familia, transformando el legado de codicia en uno de generosidad y cuidado. No buscaba reconocimiento, sino la paz interior que venía de saber que estaba haciendo lo correcto. Mientras tanto, en la prisión, Roberto y Elena enfrentaban las consecuencias de sus elecciones. Separados de su vida de lujo y forzados a enfrentar la realidad de sus actos, ambos pasaban por momentos de reflexión profunda. Inicialmente se mostraban defensivos y amargados, culpando a Daniel por sus desgracias. Sin embargo, con el paso del tiempo y muchas conversaciones entre ellos, comenzaron a reconocer sus errores. Lentamente empezaron a participar en programas de rehabilitación ofrecidos en la prisión, incluyendo cursos de ética y responsabilidad social, con la esperanza de algún día reconciliarse con su hija. De vuelta con Daniel y Marisa, finalizaban los preparativos para un gran evento de recaudación de fondos para la nueva reserva animal que estaban ayudando a establecer. El evento sería una celebración del progreso y la renovación, simbolizando su jornada compartida de crecimiento y compromiso con causas mayores que ellos mismos. En la noche del evento, mientras los invitados comenzaban a llegar, Marisa miró a Daniel, gratitud y amor reflejados en sus ojos. Sin ti nunca habría podido superar todo esto. Me has mostrado lo que significa amar verdaderamente, no solo a una persona, sino a toda una comunidad. Daniel, tomando su mano, respondió con una cálida sonrisa. Y tú me has enseñado el poder de la redención y el perdón. Juntos estamos construyendo algo que va a durar mucho más allá de nosotros. El evento fue un éxito rotundo, con donaciones que excedieron todas las expectativas. Mientras caía la noche y la música suave resonaba en el ambiente, Daniel y Marisa bailaban juntos, sus corazones ligeros con la satisfacción del deber cumplido y la promesa de un futuro brillante, no solo para ellos, sino para la comunidad y el mundo a su alrededor. Si esta historia capturó tu interés, no dejes de dar un like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es vital para que podamos seguir trayendo historias cautivadoras con frecuencia. Mantente atento para no perder la próxima narrativa emocionante que pronto llegará a tu pantalla. Agradecemos enormemente tu apoyo. Hasta la próxima.